desde Ambato, Ecuador. Somos la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo, la cual se reúne en la calle Pizarro y Orellana, en la Ciudadela Vicentina, aquí en Ambato. Estamos muy contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de, el día de la semana, reunirnos nuevamente para estudiar, para adorar a nuestro Señor en este día domingo. En este día domingo, en cuanto a la lección de esta mañana, vamos a mirar un estudio cuyo título es Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios, básicamente esta idea que es completamente inútil de parte del hombre tratar del Señor. Vamos a ver como introducción lo siguiente. Mucha gente en este mundo cree que puede escapar de alguna forma de las leyes y consecuencias de la palabra de Dios. Así es como vive hoy en día el mundo. Mucha gente no quiere nada de la palabra de Dios en este mundo, ¿no? Y cree con el alma, con el corazón, que puede escapar de las leyes que están escritas ahí y las consecuencias de la palabra de Dios. Algunas de esas formas son: al ignorarla. Mucha gente quiere ignorar la palabra de Dios. Otra gente la rechaza. Cuando llega la palabra de Dios a su vida, no quiere saber nada acerca de la palabra de Dios. Otra gente también está de esta forma, peleando contra la verdad de Dios, ¿no? Es decir, buscando en la palabra de Dios contradicciones o algunas fallas para decir que no es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Otra gente, algunas de estas formas también son combatiendo en contra de sus seguidores. Cuando la palabra de Dios es hablada por medio de algún seguidor de Cristo, algún discípulo de Cristo, simplemente las personas lo rechazan. ¿Por qué? Lo rechazan porque no quieren tener nada que ver con la palabra de Dios. Otra forma es imponiendo su voluntad por encima de la palabra de Dios. Es decir, prefieren su propia voluntad, prefieren su propio caminar, su propia forma de ser, en lugar de escoger que Dios sea la guía de su vida a través de la palabra de Él. Hermanos, veremos a un hombre que desafió a Dios, a su palabra profética y a su propio profeta, y ya hemos visto, queridos hermanos y amigos, el hombre rechazando a Dios. Nosotros vamos a ver a un hombre que desafió a Dios, a su palabra profética y a su profeta, y vamos a mirar las consecuencias de eso. Vamos a abrir nuestras Biblias
en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. En el capítulo 18, vamos a empezar mirando desde el versículo 4. Desde el versículo 4. Vamos a mirar, hermanos, en primer lugar, el contexto de esto. Aquí nosotros vemos la conversación de los reyes. Vemos el rey de Judá por una parte, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, tenía Josafat riquezas y gloria y abundancia y contrajo parentesco con Acab. Entonces nosotros vemos al rey de Judá llamado Josafat. En segundo lugar, vemos al rey de Israel llamado Acab. Estos dos personajes, estos dos reyes, eran parientes. Es interesante, hermanos, que vemos aquí la diferencia, que uno era rey de Judá y el otro era rey de Israel, pero los dos eran judíos. Nosotros recordamos, hermanos, que en la nación de Israel hubo una división grande. Y la división grande era que el país se dividió en dos partes, tanto en el norte como en el sur. El sur se llamaba el reino de Israel y el norte se llamaba el reino de Judá. Aquí nosotros vemos, hermanos, en el reino de Judá como rey a este hombre llamado Josafat, y vemos al rey de Israel llamado Acab. En tercer lugar, en el versículo 3 nos está mostrando la alianza de Acab con Josafat. Dice la palabra de Dios, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Es decir, hermanos, el rey Acab de Israel tenía un grave problema de territorio con los asirios. Los asirios en tiempos pasados, hermanos, habían conquistado la ciudad de Ramón de Galaad, que era antiguamente de Judá. Ahora pasó 3 años sin guerras. Pero al rey de Acab se le ocurre hacer la guerra contra el rey de Asiria para recuperar la ciudad de Ramón de Galaad. Y él pide que Josafat, el rey de Judá, vaya con él a la guerra contra Siria para recuperar la ciudad. Ahora, nosotros vamos a ver la respuesta de el rey Josafat. ¿Cuál fue la respuesta? Aquí vamos a ver 2 respuestas. La primera es una respuesta vistosa, o sea, una respuesta en base al parentesco que él tenía con el rey de Israel. Aquí dice en el verso 3, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Es decir, en este punto, Josafat estaba de acuerdo con el rey de Israel, es decir, con su pariente. Ahora, es interesante notar la gran diferencia que había entre el rey Josafat y el rey Acab. El rey Josafat era una persona que buscaba siempre las cosas de Dios. Era una persona que buscaba las cosas espirituales. Pero el rey de Acab era totalmente al contrario. Este rey de Acab
no le interesaban las cosas de Dios, no le interesaba absolutamente nada acerca de Dios. No le importaba lo que Dios decía a través de sus profetas. Entonces, cuando vemos la respuesta de Josafat, nosotros vemos la primera respuesta de una forma amistosa, o sea, de parentesco, pero vemos una segunda respuesta, y la segunda respuesta de que él da es espiritual. O sea, él dice en el verso 4, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, no solamente habló de que estaba de acuerdo de ir con él a la guerra, hablando humanamente, sino que él pensaba espiritualmente y decía, bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos saber qué dice Dios acerca de si ir o no ir a la guerra contra el rey asirio. Ahora, esa era la respuesta de Josafat. Vemos la respuesta, hermanos, de Acab. La respuesta de Acab es la siguiente. La respuesta de Acab es que reúna a 400 profetas. O sea, reúna a los 400 profetas del reino de Israel y ellos, cuando llegan, profetizan el triunfo, indicando que Dios está a su favor. Así es como dicen sus profetas, que eran del reino de Israel. O sea, ellos dicen, los 400 de aquí, que no hay ningún problema, que está bien ir a la guerra y cuando vaya a la guerra entonces va a haber un triunfo para él. Ahora, aparte de los 400 profetas había un profeta más, un profeta al cual todavía no había considerado. Y este profeta es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque este profeta era de Dios. Ese profeta tuvo inspiración de Dios. Y Dios habló a través de él. Y vamos a mirar, hermanos, en cuanto a la respuesta de Acab, ¿qué dijo acerca de él? Un profeta más. En el verso 7 dice, Micaías, no es de agrado del rey, dice la Biblia, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es decir, hermanos, acá toda la vida estaba en contra de Dios. Y cuando Micaías, el profeta de Dios, hablaba en cuanto a las profecías sobre él y su reino, siempre traía noticias malas. ¿Por qué traía noticias malas? Porque Acab nunca se sujetaba a Dios. Por eso, él tenía noticias malas siempre para él. Y, por supuesto, el no traer noticias buenas para Acab no era nada de su agrado. Y dice la Biblia, más yo le aborrezco, decía Acab. Entonces, nosotros miramos, hermanos, en cuanto al contexto, la alianza con Josafat para ir a la guerra, nosotros vemos a los profetas diciendo que va a salir victorioso, pero vemos a un profeta diciendo que no. Ahora, desde este punto en adelante, hermanos, vamos a mirar la guerra entre el profeta y el rey Acab. Vamos a ver la guerra entre la palabra de Dios y Acab. Vamos a ver la guerra entre Dios y Acab. ¿Quién era Micaías? Micaías era un profeta fiel. Note aquí, segunda de Crónicas, estamos en segunda de Crónicas, capítulo 18. No, por favor, no deje ese texto a un lado. Siempre vamos a mirar segunda de Crónicas, capítulo 18.
Ahora vemos el verso 13, por favor. Vamos a mirar el verso 13. Dice la palabra de Dios, dijo Micaías, vive Jehová, lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. O sea, él no quería comprometerse con otra voz que no sea de Dios. Y todo lo que le dijera Dios para el rey, él lo diría. No diría sean noticias buenas o sean noticias malas. Entonces, nosotros vemos varias cosas acerca de Micaías. Fue fiel transmisor del mensaje que recibió de Dios para el rey. En segundo lugar, frente al rey hablará de manera firme y sin alterar la palabra de Dios. En tercer lugar, todos estaban en su contra. Recuerda, por favor, eran 400 profetas que estaban a favor del rey y diciéndole al rey que saldría victorioso de la guerra. Y por tanto, todos estaban en su contra. Pero él se mantuvo como fiel profeta aún en el momento más difícil. En el momento más difícil. Miremos. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros sacamos? Recuerden, por favor, nosotros vemos a Acab queriendo ir a la guerra sin importar lo que diga Dios. Vemos a Miqueas viniendo sobre el rey, trayendo malas noticias. Y entonces, ¿qué lecciones nosotros sacamos de esto? Las lecciones que nosotros sacamos. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Eso es lo que podemos ver en primer lugar. Mire, por favor, el versículo 4 y también con el versículo 16. Dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy con la palabra de Jehová. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Mire por favor aquí. Primero, recordemos por favor nuevamente lo que dijo el rey de Judá, Josafat, su pariente. Él había dicho al rey de Israel, te ruego que hoy consultes la palabra de Jehová. ¿Okay? Ahora, nosotros vemos en el verso 16 a Micaías hablando ya las palabras de Dios como profecía. Recordemos, una profecía, hermanos, es algo dicho que va a suceder en el futuro. Algo que va a pasar en el futuro. En este caso, Micaías trajo un mensaje al rey de parte de Dios acerca de su propia vida. Entonces, él dijo lo siguiente, ¿no? He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Cuando dice, estos no tienen Señor, estaba profetizando a Micaías la muerte de Acab en la batalla, en la guerra. Es decir, si él tomaba la decisión de ir contra el rey de Siria para recuperar la ciudad, él iba a morir. Él iba a morir. Y el pueblo de Israel iba a quedar así, derramado por los montes como sin pastor. O sea, no iban a tener rey. Recuerden, por favor, esto es lo importante aquí. Cuando de por medio está la palabra de Jehová y cuando dice, dijo Jehová. Entonces,
Recordemos eso, la palabra de Dios tiene toda autoridad. Entonces, cuando vemos la Biblia, hermanos, es la voz de Dios hablando, es la palabra de Dios hablando. Dios habla a todo ser humano, a todo ser humano. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note aquí. La primera cosa que nosotros vemos es que dice Dios. Dios habiendo hablado. Tal como muestra acá que Jehová habló, Jehová dijo. Dios ha hablado, hermanos, en todo tiempo. Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas. Es decir, hermanos, Dios habló desde el principio del mundo al ser humano. Dios colocó en el jardín del Edén a Adán y Eva y les dio instrucciones, les dio mandamientos a ellos. En segundo lugar, pasado el tiempo, tenemos una gran división y la división esa se llama la ley de Moisés, donde también habló Dios. O sea, Dios habló en la primera época llamada era patriarcal, en la segunda época llamada la era mosaica, y ahora dice aquí, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, hoy en día el ser humano necesita escuchar al Señor Jesucristo en todas las cosas. Entonces, no ha habido, hermanos y amigos, tiempo donde Dios no ha hablado al ser humano. Siempre ha hablado a él. Por eso hablamos de lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Porque si nosotros pensamos si nos ha hablado Dios o no habla Dios, por supuesto que sí. Lo que pasa es que el hombre no quiere a Dios en su vida. Lo que pasa es que el hombre no quiere las palabras de él en su vida. Hoy en día, por supuesto, no nos habla a través de los profetas directamente. Ahora nos habla a través de su Hijo, como dice ahí, y su Hijo nos habla a través de su palabra. Entonces, es inútil, hermano, ignorar la palabra de Dios, porque en todo tiempo Dios ha hablado. La segunda lección que aprendemos en este punto es que Dios tiene la última palabra. Aquí dice Dios dijo, y dijo Jehová. Y cuando dice y dijo Jehová, por supuesto es la última palabra. Es la última palabra. ¿Quién puede estar por encima de la palabra de Dios? ¿Quién puede decir yo soy más sabio que él o yo soy más inteligente que él? Entonces yo sé mucho más que Dios. No, nadie. Mire esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Note, esta es la palabra importante aquí. Está establecido. O sea, Dios tiene la última palabra sobre los asuntos de los hombres, sobre la vida de los hombres. Y por él está establecido, está dicho ya, que mueran una sola vez. Eso lo sabemos perfectamente. Todos tenemos que morir algún día, tarde o temprano. Vamos a morir. Y no simplemente, hermanos, porque nuestro organismo envejece así por así, sino que en el fondo es porque Dios lo ha determinado así, lo ha establecido así para los hombres. Y en segundo lugar,
dice después de esto el juicio. Es decir, hermanos, vamos a enfrentarnos a Dios dándole cuentas de lo que hemos hecho en la vida. Y cuando digo dándole cuentas, no nos referimos, hermanos, a que si somos buenos o si somos malos, hablando humanamente. O sea, según mi pensar, yo puedo decir y engañarme en mi pensar y decir, yo soy buena gente, y pensar que automáticamente por eso voy a ir al cielo. No. Cuando la palabra de Dios dice del juicio, está hablando de que de por medio para el juicio va a ser puesta la palabra de Él. Es decir, si nosotros hemos cumplido, si nosotros hemos obedecido la palabra de Dios, vamos a ser juzgados en base a esta palabra. Por eso nosotros los seres humanos no podemos escapar a la palabra de Dios. Y Dios, como soberano, como autoridad sobre este mundo, como el dueño de este mundo, tiene la última palabra sobre nuestra vida. En tercer lugar, sobre este punto, podemos decir que la palabra de Dios debe ser recibida como la palabra de Dios. Mucha gente rechaza la palabra de Dios. Mucha gente dice eso es de hombres. Ciertamente los hombres escribieron la palabra de Dios, pero lo escribieron como inspiración de Dios. Es como Micaías. Micaías habló por su boca, pero no habló por su propia cuenta. Él habló porque Dios le dijo que hablara. ¿No? Miremos, por favor, aquí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Aquí dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los creyentes. Note aquí vemos a un grupo de cristianos, por supuesto. Antes de que sean cristianos, eran del mundo. A ellos se les fue predicado la palabra de Dios y la recibieron como tal. La recibieron en su corazón como lo que es la verdadera palabra de Dios. Note aquí, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, dice aquí, la recibisteis no como palabra de hombres. Note aquí hay una gran diferencia. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, ¿usted quiere saber lo que Dios dice en su palabra para su vida? Usted necesita la palabra de Dios. Cuando usted revisa la palabra de Dios, usted va a ver algo importante, usted va a ver la verdad. No la mentira, no el engaño, sino la verdad. Porque es Dios hablando. ¿Y qué debe hacer una vez que aprende la verdad? Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, dejar que la palabra de Dios actúe en su vida. ¿No? Actúa en su vida. Eso es lo que pasó, hermanos, aquí con Micaías. Él llegó con la palabra de Jehová, no con su propia palabra, hasta el rey de Acab. Y con un gran mensaje. Y el mensaje sobre la muerte. En segundo lugar, la palabra de Dios da advertencias de peligro. Da advertencias de peligro. Note aquí. Entonces Micaías, en el verso 16 ahora, por favor, segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 16. Ahí es donde nosotros estamos.
Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa. Ahora el verso 33. Vamos a mirar, hermanos, el cumplimiento de esta profecía en el verso 33. Mas, disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las juntas y el coselete. Verso 34. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. O sea, vemos dos cosas importantes aquí. Nosotros vemos, hermanos, por un lado la profecía de Micaías, como vemos, y por otro lado, la tosudez y lo necio de el rey de Israel yendo a la guerra. Y una vez que estuvo en la guerra, pasó exactamente como Dios le había dicho, es decir, iba a morir. Y eso es lo que sucedió. Tiraron las flechas, hermanos, sobre los soldados de Israel, y justo cayó una flecha sobre su cuerpo. Y dice la Biblia aquí, mal herido, y murió al ponerse el sol. O sea, la palabra de Dios da advertencias de peligro, la cual la idea es evitarla. Él podía haber evitado. Él rechazó la palabra de Dios y él hizo su propia voluntad yendo a la guerra. Esto nos enseña lo siguiente. Nos enseña que la palabra de Dios nos advierte a todos. No solamente a una sola persona, sino a todos. Miremos un acontecimiento importante, la cual todavía nosotros debemos, como seres humanos, pasar, la cual Dios ha dicho. Mire, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, esto es una dicha por Dios, dicha por la palabra de Dios, que todavía el hombre, nosotros los seres humanos, tenemos que pasar. ¿Y por qué tenemos que pasar? No por la voluntad de un hombre, no por la voluntad de un grupo de hombres, sino porque Dios lo dijo. Vamos a ver lo que nos enseña aquí. Varias cosas. Primero, Dios vendrá a cumplir sus promesas. Note aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, así como en el tiempo de Pedro, hermanos, estaban diciendo que Dios no vendrá porque todo sigue igual y también Dios se está tardando. Así mismo hoy en día. Hoy ignora la gente o quiere ignorar la gente acerca de la palabra de Dios y sus advertencias. Por eso la gente no quiere leer la palabra de Dios ni quiere saber nada de Dios. Porque aparentemente todo sigue igual. Todos los días son iguales. Un día pasa otro día, un mes pasa otro mes, un año pasa otro año. Y esta promesa de Dios que va a venir no se cumple. Así es como piensan los incrédulos y por tanto creen que no necesitan ninguna advertencia de Dios ni la palabra de Dios en su vida. En segundo lugar, Dios está dando la oportunidad para la salvación a todos, a todos. Léale, hermano.
¿Dónde está, señor? Todo, ¿no? Sí. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen, por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy amable. Gracias, hermano. Aquí vemos, hermanos, entonces que Él está dando oportunidad para salvación a todos. Él es paciente. Él es paciente. Dice la Biblia, para con nosotros. La pregunta es, ¿quién es nosotros? Los seres humanos. Los seres humanos, cada uno que habitamos en este mundo, es paciente. Ahora, dice, y añade a esa paciencia, dice, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno vaya eternamente a la condenación. Él no quiere eso para, cuando nosotros vemos los días que pasan y los meses que pasan y los años que pasan, y podemos nosotros despertarnos, y podemos ver la luz del día, y podemos hacer nuestras actividades normales en la vida, y vemos que no viene, es porque tiene paciencia para que la gente venga a Él y no perezca. La tercera cosa que aprendemos aquí es que es necesario el arrepentimiento que pide Dios en su palabra. Aquí dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como aquí le advirtió al rey de Israel que no vaya a la guerra, y en cierta forma le estaba de su mal camino. Él tenía, hermanos, si vemos la historia de acá, él tenía a ídolos como Dios en su pueblo. Su pueblo no servía a Dios de él, sino que hizo su propia voluntad. Él no importó la necesidad de arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es importante porque Dios pide, no es un pedido del hombre como si tuviera que arrepentirse con el hombre para ser salvo. No, necesita arrepentirse con Dios para ser salvo. ¿No? Continuando con esta idea, que la palabra de Dios nos advierte a todos, vemos lo siguiente. Dice, recordamos por favor los versículos en capítulo 3, versículo 10 ahora, pero el día del Señor ladrón en la noche, en el cual pasará con gran estruendo y los alimentos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. ¿Qué nos enseña esto? Lo siguiente. Nos enseña que en la mente de Dios está separado un tiempo. Dice, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. En la mente de Dios, así como habíamos visto en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ese juicio, también está establecido esto. Está establecido que en la mente de Dios ya hay un día separado. Ya hay un tiempo separado. ¿Para qué? Mire aquí. Cristo vendrá de manera inesperada. Dice como ladrón en la noche. O sea, la idea es la forma en cómo Él va a venir. Él va a venir de forma sorpresiva. Él no va a venir con advertencias. Mucha gente dice, hermanos, hoy en día que nosotros vemos ya las señales de que Cristo viene pronto. No es así. Cuando nosotros pensamos en el día final, en la segunda venida de Cristo final, no existe señales. Por eso dice, vendrá como ladrón en la noche, de una forma inesperada. En otro pasaje en la Biblia le pone la comparación con el diluvio en los días de Noé. La gente estaba comiendo, estaba viviendo, la gente estaba casándose, etcétera, etcétera. O sea, haciendo una vida normal.
aquí va a ser lo mismo. Así, vamos a hacer una vida normal y de pronto aparecerá Dios para juzgar a este mundo. Mire, Dios vendrá a cumplir sus propósitos. Note aquí, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, este mundo se acabará, este mundo se terminará. Ya no va a ser la habitación de nosotros, de ningún ser humano. ¿Por qué? La habitación del ser humano va a ser eterna. O la vida eterna en el cielo, o la condenación eterna en el infierno. Porque esta tierra ya no tendrá sentido de existir. Esta tierra se acabará. Y por supuesto, una vez que acabe esta tierra, también juzgará al mundo, como habíamos visto en Hebreos capítulo 9, verso 27. Piense en esto. La palabra de Dios da advertencias de peligro. Este es el peligro que nosotros tenemos. El peligro de ser condenados. Antes que llegue nuestra muerte, antes que venga el Señor Jesucristo, nosotros debemos venir a la palabra de Dios con arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros necesitamos la salvación antes que estas cosas sucedan. Cuando estas cosas sucedan y vengan a juzgar al mundo, nosotros no tendremos excusa de decir a Dios, pero Dios nunca dijo nada en la palabra que usted iba a volver. No podemos tener excusas de eso. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó establecido, ya Dios dejó escrito. Lo que pasa, lo que sucede es que el hombre lo está rechazando. Pero ¿saben? Dios va a cumplir sus promesas. La tercera lección. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente. Note aquí. Debe ser enseñada fielmente a pesar que el mensaje sea impopular. Recordemos, por favor, la historia de Micaías. Volvemos a 2 Crónicas, capítulo 18. Ahora vemos el verso 17. Ahí dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Recordemos, por favor, Acab nunca le gustó las profecías de Micaías. ¿Por qué? Porque él siempre venía con mensajes impopulares, mensajes que a él no le gustaban, mensajes que a sus profetas no le gustaban, ¿no? Pero la palabra de Dios debe ser enseñada fielmente, a pesar de que el mensaje sea impopular. Muchas cosas en la Biblia, hermanos, muchas cosas en la Biblia no son populares para el mundo, para la gente en el mundo. No son populares para la gente religiosa tampoco. No son populares para nada. ¿No? Vamos a ver el ejemplo del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. En Juan capítulo 8, verso 37 nos dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. No tiene aceptación en ustedes. Mire, ellos eran los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos aparentemente sabían la palabra de Dios. Aparentemente estaban con la palabra de Dios continuamente. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y les habló, les dijo que Él es el Salvador de este mundo, les habló acerca del nuevo pacto, les habló acerca de la iglesia. Él decía, mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Es lo mismo hoy en día. Muchos que dicen tener la palabra de Dios o seguir la palabra de Dios, no aceptan muchas verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, no aceptan la enseñanza acerca del bautismo.
Muchos dicen, es suficiente creer, creer para ser salvo. Pero quieren ignorar el mandamiento del bautismo para salvación, ¿no? Otros dicen sobre la iglesia que no es importante la iglesia. Dicen que usted no necesita ir a ninguna, ser parte de ninguna iglesia para tener comunión con Dios y ser salvo. Pero la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces es necesaria la iglesia, porque Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad. ¿Qué tal siendo Cristo la autoridad? Pero nosotros, hermanos, hablamos y decimos que no es importante la iglesia. ¿Dónde está su cuerpo entonces? Muchos religiosos tampoco aceptan el reino de Dios. El reino de Dios bíblicamente es la iglesia. Somos parte del reino de Dios. Pero muchos no aceptan eso. Dicen que el reino va a venir en el futuro. Así no es en la Biblia. La Biblia dice que somos parte del reino de Dios, que nosotros hemos sido perdonados para entrar al reino de Dios, ¿no? Y así podemos hablar de otras prácticas religiosas que los hombres están inventando y dicen que es la palabra de Dios, ¿no? Veamos también 2 Timoteo 4:3. Aquí también habla de la advertencia en cuanto a los falsos maestros. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Note, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Esto, hermanos, realmente ha sido en todo tiempo. En todo tiempo. Micaías, acá, cuando pensamos en acá hizo esto. Acá hizo esto. Acá, hermanos, en lugar de hacer caso a la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, él se movió conforme a sus propios deseos y acumuló para sí maestros, es decir, profetas en este caso que hablaran en favor de él. Recuerde, por favor, él tenía 400 profetas que le dijeron que está bien que vaya a la batalla. Entonces, amados hermanos, muchas veces la palabra de Dios es impopular, porque de alguna forma hay rechazo. Pero a pesar de eso, debe ser enseñada fielmente. ¿Por qué? Porque la palabra que enseñamos no es la palabra nuestra. La palabra que enseñamos es la palabra de Dios. Y eso es lo que entendió Micaías. Micaías entendió que la palabra que estaba predicando procedía de la mente de Dios. Siguiendo con este punto, en cuanto a la palabra de Dios que debe ser enseñada fielmente, debe ser enseñada así a pesar del rechazo del oyente. Note por favor acá, en el verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Note aquí. Desde ya, antes que Micaías le profetizara, él ya tenía un rechazo sobre Micaías. Ya no le gustaba a Micaías como profeta de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy
que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió que lo importante era el mensaje de Dios. Lo importante era lo que Dios decía. Y lo importante era que él tenía que transmitir ese mensaje. No importa lo que el hombre pensara. No importa si es que tenía el rechazo de los hombres. Por eso él dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué razón dice esta frase? Aquí termina diciendo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, cuando Micaías, hermanos, fue acá, él dijo absolutamente todo lo que Dios le decía. Él no ocultó nada. Él, hermanos, jamás pensó en agradar al hombre, sino agradar a Dios a través de su mensaje. Por más impopular que sea, él iba a ser fiel en lo que Dios decía. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Aquí nos da un aliento para aquellos que predicamos el Evangelio y para todos sus seguidores realmente, cuando es llamado a enseñar fielmente la palabra, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note aquí, por favor, cómo dice la última parte. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Y el claro ejemplo del cual estamos viendo es Micaías. Micaías fue perseguido por este rey. Pero aquí dice bienaventurados, o sea, dichosos, ¿no? Obtiene una bendición de parte de Dios. Y la bendición es grande, el premio es grande, si nos mantenemos en la fidelidad de Dios. Dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es grande en los cielos. No debemos manipular la palabra de Dios. No debemos quitarla, no debemos aumentarla, sino que nosotros necesitamos siempre predicar de una manera fiel su palabra. Otra lección que aprendemos de esta historia es que debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Mire aquí. Por encima de las presiones. Sin lugar a dudas, Micaías habrá sentido una gran presión cuando vio tanto al rey como a los 400 profetas en contra de él. Mire aquí lo que nos dice en el verso 12. Que el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Ahora, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Aquí nosotros vemos, hermanos, cuando pensamos en el contexto, después de que Josafat le dijo a Acab que consultara con Jehová, y él llamó a los 400 profetas que le anunciaron el bien, que le va a ir bien si es que va a la guerra. También habló de que hay un mensajero más, recordemos, Micaías, y no estaba nada de acuerdo con el mensaje de él en tiempos anteriores. Ahora, cuando vino Micaías, un hombre se le acercó. Dice aquí un mensajero del rey. O sea,
antes que le profetice al rey, él le da, entre comillas, una recomendación para quedar bien con el rey, para quedar bien con los profetas. Y le dice así, primero habla acerca de los profetas, que ellos anunciaban cosas buenas, o sea, los 400. Y a él le recomienda, le dice que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Entonces, lo que él estaba diciendo a Micaías es que no profetice exactamente lo que Dios le decía, sino que cambie el mensaje, o que lo aumente o que lo quite, pero que no sea fiel en la profecía. Entonces, él tenía presiones. Nosotros también vamos a tener presiones de este tipo. Por ejemplo, vamos a tener presiones de la familia. Pero vamos a mirar, hermanos, a través de la Biblia lo que dice Dios. En Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note aquí lo que dijo el Señor Jesucristo. Primero, notamos que dice que grandes multitudes le acompañaban. Cuando pensamos en grandes multitudes, imagínense la cantidad de gente que estaba siguiéndole a Jesús. Ahora, muchos habrán seguido por diferentes motivos. Entonces, Jesús les deja claro lo que significa ser un discípulo, un seguidor de él. Les deja absolutamente claro. Les dice ahí, aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, o hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lógicamente, hermanos, aborrecer, los judíos de ese tiempo entendían lo que significaba. Aquí no significa de que Cristo estaba diciendo que rechace completamente a su familia y que se olvide de su familia o que niegue a la familia y que de pronto se vaya a vivir aparte y cosas así y se olvide absolutamente de su familia y aún más lo aborrezca a su familia como lo entendemos hoy en día. No, lo que aquí está hablando es la idea, cuando dice aborrecer, tiene la idea de amar menos, que ame menos a la familia que a Dios, que sirva a Dios en primer lugar, que su primera prioridad sea Dios antes que la familia. Aquí, hermanos, muestra claramente que nosotros podemos tener presiones en cuanto a preferir a la familia, a hacer caso a la familia por encima de la palabra de Dios. Y cuando alguien hace eso, no puede ser, dice la Biblia, mi discípulo. Ahora, si alguien también elige, como acá, seguir sus propios deseos, su propia voluntad en la vida, ignorando lo que diga la palabra de Dios, dice aquí, no puede ser mi discípulo. Entonces hay condiciones que Dios pone para seguirle a él, ¿no? También podemos tener presiones del mundo de pecado. Note lo que dice aquí en Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando dice, oh almas adúlteras, tiene la idea, amados hermanos, que una persona puede hablar de Dios y puede decir que yo creo en Dios, ¿no? Y muchos dicen, yo creo a Dios a mi manera.
yo tengo fe en Dios a mi manera. Pero en realidad lo que están haciendo es un pacto con el mundo de pecado. Por eso les llama almas adúlteras. Porque a la vez que supuestamente quieren seguir a Dios, también quieren satisfacerse con el mundo de pecado. Quieren servir al mundo de pecado. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios. Usted puede decir que tiene comunión con Dios. Usted puede decir que es aprobado por Dios. La pregunta es, ¿en base a qué? Si es en base a su propia idea, si es en base a sus propios pensamientos, si es en base a otros principios, palabras de Dios, está equivocado. La Biblia claramente dice, si uno es amigo del mundo, o sea, de pecado, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Dios no le va a aceptar así. Por eso debemos mantenernos en la palabra de Dios todo el tiempo, hermanos. Siguiendo con este punto, debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo el tiempo por encima de las circunstancias negativas. Mire el verso 26. Dice, y decirles, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Es decir, mire lo que pasó. Vamos a mirar la cronología. El rey de Acab quería ir a la guerra. Josafat le dice que consulte con Dios. Él pide a 400 profetas que vengan a él a profetizar. Los 400 profetas de él le dicen que está bien que vaya a la guerra, él va a triunfar. Viene Micaías y le dice que no, que él va a morir en la guerra. Y una vez, hermanos, que escuchó eso, él tomó la decisión de meterlo en la cárcel. Dice, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel. ¿Por qué? Porque no le gustó absolutamente nada la forma de la profecía. Mucho menos que le hable que va a morir. Mucho menos. Así que él estuvo en la cárcel. Él fue llevado a la cárcel. El rey Acab no le dijo, bueno, váyase a la casa, no importa. No, él le metió en la cárcel. Entonces, nosotros tendremos varias clases de persecuciones. Mire, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hablando el apóstol Pablo y de sus sufrimientos y sus persecuciones, dice, tuvimos sentencia de muerte. Pero más sin embargo, esta prueba les sirvió a ellos para que no confiasen en ellos mismos, dice, sino en Dios. Eso es lo que pasó con Micaías. Micaías, hermanos, sabiendo que iba a ir a la cárcel, él no se retractó. Él no dijo, no, rey, yo estoy de acuerdo con los 400 profetas. No, él no se retractó de nada de lo que decía, porque lo decía por la boca de Dios. Lo mismo acá. A pesar de tener, hermanos, persecuciones, dice sentencia de muerte, el apóstol Pablo confiaba en Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos en todo tiempo, hermanos, confiar en Dios, sea momentos buenos o momentos malos. Este coronavirus está matando a mucha gente, pero nosotros necesitamos ser fieles seguidores de Dios, ¿no? Dios nos exige su voluntad, hacer su voluntad. Él nos exige, una de las cosas es reunirnos. Eso es la boca de Dios, eso es lo que Dios dijo. ¿Qué hará usted? En Dios la victoria está asegurada.
Miremos Romanos capítulo 8, versos 37 al 39. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo. Aquí está mostrando, hermanos, que absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. Y cuando hablamos del amor de Cristo, estamos hablando de aquellos que siguen su voluntad, que hacen su voluntad, aquellos que buscan hacer los mandamientos de Él. Esta no es una palabra lírica cuando dice de aquel que nos amó. Aquí no está diciendo que usted puede hacer lo que quiera y Dios le sigue amando a usted, como si nada pasara. Usted tiene comunión con Dios. No. Estas cosas, hermano, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, presente, porvenir, profundo, lo alto. Estas cosas, hermanos, son para aquellos que están fieles en el Señor. ¿Por qué? Porque a aquellos que desobedecen la voluntad de Dios, que rechazan la palabra de Dios, nada de esto va a venir sobre sus vidas. Nada. Nada les va a impedir en este mundo para que hagan su propia voluntad. Pero si usted hace la voluntad de Dios, hay cosas que le van a impedir. Pero en Cristo, en Dios, la victoria está asegurada. Aquí dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvide, esto implica estar involucrados en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto la historia de Micaías en 2 Crónicas capítulo 18 y vemos lo inútil que es rechazar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, porque es Él hablando. En conclusión, unas preguntas de reflexión. ¿Qué hará usted con la palabra de Dios? ¿Ignorarla y morir? Así le pasó a Acab. Acab ignoró la palabra de Dios, la profecía, y murió. En segundo lugar, o hacer caso a lo que dice y estar firme en ella y así vivir, hablando de la palabra de Dios. Estas dos opciones tenemos, ignorarla y morir. Lógicamente no vamos a morir inmediatamente de una sola, pero algún día llegará Dios a juzgar a este mundo. Y en tercer lugar, vamos a ser como Acab o a ser como Micaías. Micaías fue un profeta fiel. Micaías habló fielmente las palabras de Dios a pesar del rechazo